Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles, ¿verdad? Como siempre, para mí es un honor y privilegio poderles compartir la palabra de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? El mensaje verdadero de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Para mí siempre es un honor y privilegio, ¿verdad? Eh, es de gran satisfacción, es de gran alegría en mi corazón, ¿verdad? Poderles compartir el mensaje verdadero de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a continuar en este segundo audio video, ¿verdad? Y digo audio video, ¿verdad? Porque estoy grabando este video para el canal que tenemos en YouTube, que se llama Pueblo Escogido de Yahweh, ¿verdad? Y a su vez también lo estamos grabando, ¿verdad? En audio para mandarlo también a la familia que tenemos en WhatsApp, en la familia de WhatsApp, el pueblito que tenemos ahí en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, estoy aprovechando, ¿verdad? Para grabarlo, a grabar el video, pero también, ¿verdad? A grabar el audio para enviarlo a la familia de WhatsApp, ¿verdad? Del grupito de WhatsApp. Bien, vamos a pedirle entonces permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para iniciar y continuar, ¿verdad? Con este tema que les estoy compartiendo. El tema lo denominamos la ley de Moisés, es decir, Torá, entre paréntesis, la ley de Moisés, ¿está vigente o está abolida? ¿Vale? Y en su caso, si está vigente, vamos a ver, ¿verdad?, qué ordenanzas, estatutos o preceptos y decretos, ¿verdad?, nos son aplicables ahorita en la actualidad. ¿Vale? Entonces, pedimos permiso a nuestro Padre e iniciamos con este segundo audio. Baruch ata Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. ¿Ok? Entonces, miren, en el anterior video, audio video, así lo vamos a llamar, ¿no? Audio video. Ya le explicamos, ¿verdad? Hablamos sobre los 10 mandamientos, los 10 misbot, en hebreo es misbot, ¿verdad? Que esos 10 misbot, mandamientos, nos son aplicables a todo el pueblo, a todos nos son aplicables, es decir, están vigentes, totalmente vigentes para todos, ¿vale? Ya también vimos en los 10 misbot, mandamientos, están en el capítulo 20 de Éxodo, ¿vale? Ya lo leímos en el anterior video, audio video. Ahora también vimos en el anterior audio video lo que es Éxodo 21 al 24, donde se denominan como juicios. Ya vimos las injurias al prójimo, ¿verdad? Están vigentes, ¿verdad? Ya vimos también lo del amo y el siervo, también están vigentes, ¿verdad? En en cierto estatus socioeconómico se da esta situación, ¿verdad? Eh, una cosa es que esté vigente y otra cosa es que no lo estemos respetando, estas ordenanzas. Vigente. Quien esté en esta situación, ¿verdad? Del amo y el siervo, quien tenga a su servicio empleados, ¿verdad? Empleados domésticos, por supuesto que tiene que aplicar Torah porque está vigente, ¿sale? Entonces, injurias al prójimo, el amo y el siervo, ya lo vimos, están vigentes. El derecho de propiedad también está vigente. Crímenes contra la humanidad también está vigente, ya lo vimos en el anterior audio video, ¿sale? Está también, cerrábamos con lo que son las ordenanzas sobre la tierra y el sábado, el Shabbat, mal llamado Shabbat, el día de reposo, pues, ¿sale? En donde 6 días trabajará la tierra, 6 días tipifican 6 años, ¿eh?
Entonces, 6 años trabajará la tierra y el séptimo año la descansarás, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque es necesario reposar la tierra, ¿sale? Para que vuelva, ¿verdad? Ya descansada, bueno, tenga más, esté, eh, tenga más poder, se puede decir, ¿no? Agarre más energía la tierra y pueda seguir dando cosecha, ¿sale? Entonces, eso ya lo vimos en el anterior audio. Y eso estaba en el Éxodo del 21, capítulo 21 al capítulo 24, ¿verdad? Ahora vamos a continuar en este segundo audio video, ¿verdad? Hablando ahora del Éxodo 25 al 27, ¿sale? Ahí en Éxodo 25 al 27, pues te habla del templo, ¿sale? Te habla de la construcción del templo, ¿verdad? Y como le fue dicho a Moisés, ¿verdad? Hazlo conforme al modelo que te fue mostrado, ¿verdad? Porque Moisés, ¿verdad? Fue teletransportado al tercer cielo, donde está el templo de nuestro Padre Yahweh, el templo de los cielos, ¿verdad? Donde está la Jerusalén de los cielos también. Ahí fue teletransportado su alma, pues, de Moisés. Entonces, ahí se le mostró el templo a Moisés, el modelo del templo, pues, que existe en los cielos, para que conforme a ese modelo, Moisés lo hiciera aquí en la tierra. ¿Sale? Porque todo lo que existe aquí en la tierra, ¿verdad? Es modelo de lo que existe allá en el cielo. Todo existe en el cielo. Todo lo que existe aquí en la tierra existe en el cielo. Es decir, todo lo que fue creado aquí en la tierra, ¿verdad? Fue creado conforme a lo que existe en los cielos. No hay nada oculto debajo del sol. Eso lo leemos en Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. No hay nada oculto debajo del sol. Todo lo que existe aquí en la tierra es porque existe ahí en los cielos. ¿Sale? Entonces, pues esto ya no aplica, ¿no? El templo fue destruido, el segundo templo en el año 70 después de Yahshua, por el general Titus, hijo del emperador Vespasiano, ¿verdad? Emperador romano, por supuesto. Entonces, esto ya no aplica, ¿verdad? Esto ya nosotros, ¿verdad? En la actualidad, en este nuevo pacto no aplica porque el templo ahora es nuestro cuerpo, así lo dicen las escrituras, ¿sale? Eh, Nuestro cuerpo es templo de nuestro Padre Yahweh. Ya no, ya, acuérdense, Yahshua lo dijo, ¿verdad? Eh, ya no quiere un templo hecho hecho de mano, ¿verdad? Sino un templo rojín, ¿verdad? Porque eh, nuestro cuerpo, claro, en el ámbito rojín, mal llamado espiritual, ¿verdad? Somos templo, porque con nosotros en nuestro templo, en el templo de nuestro Padre Yahweh, que es nuestro cuerpo, habita nuestro Padre. ¿A través de quién? A través de la Rúa Yacodesh o su Rúa Kadosh. Habitan tanto nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Como Yahshua nuestro Mashiach. Tenemos la presencia de ellos con nosotros. Como les digo, a través de la Rúa Yacodesh, ¿verdad? O a través del Rúa Kadosh. Cuando hablemos término masculino, hablamos del Rúa Kadosh de nuestro Padre Yahweh. Cuando hablemos de término femenino, hablamos de la Rúa Yakodesh. ¿Sale? Entonces, ya no era necesario el templo hecho de mano, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo, ¿verdad? En el nuevo pacto es templo de nuestro Padre Yahweh. Y ellos habitan con nosotros. ¿Sale? Entonces ya no nos aplica. Y eso lo leemos del Éxodo 25, capítulo 25 hasta el capítulo 27. ¿Sale? Bueno, entonces eso no nos aplica. Ahora vámonos el mismo libro de Éxodo, capítulo del 28 al 29, habla sobre los Cohenim, los mal llamados sacerdotes, ¿verdad? Es decir, de los levitas, pues. En hebreo son leví, ¿vale? Entonces, ahí en Éxodo 28 y 29 te habla sobre la vestimenta y la consagración, ¿verdad? De los Cohenim.
de los mal llamados sacerdotes. Entonces, esas ordenanzas ya no nos aplican, ya no tenemos templo, ¿sale? Por lo tanto, ya fue abolido, pues, fue abolido el servicio de los Kohanim, mal llamados sacerdotes, ¿verdad? Fue abolido el sacrificio de los animalitos, ya no hay sacrificio porque ya no hay templo, ¿sale? Entonces, ya no nos aplica en la actualidad, ¿sale? Éxodo capítulo 30 del capítulo 30 y 31. Ahí nos habla sobre la adoración, cómo y dónde y quiénes deben adorar, ¿verdad? Pues esa adoración se refería cómo se debía adorar en el templo, ¿vale? Acuérdense que había oraciones en la mañana, la oración de la tarde y la oración de la noche. Tienen su nombre, pero ese ya es otro tema. Entonces, ¿cómo, quiénes, cómo y dónde se debería de hacer la oración? De esto habla Éxodo capítulo 30 y 31. Ya no nos aplica porque ya no hay templo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Yahshua en el nuevo pacto? ¿Verdad? Métete a tu aposento y ahí en lo secreto, órale a nuestro Padre, hale tefilot, oraciones a nuestro Padre, en lo secreto, para que nuestro Padre te recompense en lo público, ¿verdad? Entonces ya no tenemos templo, ahora en un lugarcito de nuestra casa, ¿verdad? De nuestro hogar, tenemos que destinarlo, un lugarcito donde estemos solos, que nadie nos interrumpa, ¿verdad? Para entrar en comunión con nuestro Padre, para entrar en esa intimidad tan importante con nuestro Padre Yahweh. Eso es importantísimo, hermanitos y hermanitas. Entonces, ya no nos aplica esto, ¿verdad? Porque ya ahora lo hacemos nosotros, ¿verdad? De manera individual, de manera secreta con nuestro Padre. ¿Vale? Esa es la adoración que hacemos a nuestro Padre. También lo adoramos cuando celebramos sus moed solemnes, cuando celebramos el día de reposo, el día de regocijo, ¿verdad? Lo correcto es regocijo porque no puede ser de reposo porque nuestro Padre no se cansa. Para él fue un regocijo el haber terminado su creación. Y se regocijó, se alegró. Y por eso ese día lo apartó, lo hizo Kadosh, ¿verdad? Entonces, esa es una señal entre nuestro Padre y su pueblo, ¿verdad? Es una señal de obediencia. Inclusive esa señal, ¿verdad? Existe desde la creación hasta estos días. Esa señal fue incluida en Torá, fue incluida en la Torá de Moisés, en la Torá que le fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, en el pacto que se hizo con Moisés, ¿verdad? Y viene ya como una ordenanza oficial, ¿verdad? Ya era un mandamiento, ya era un mandamiento desde antes, ese era un mandamiento eh, universal, ¿sale? Pero bueno, ya en el monte Sinaí, de alguna manera se le ratificó a Moisés porque ya existía, el día de reposo ya existía, de mucho antes, ¿sale? Entonces, esa es una señal de obediencia entre nuestro Padre Yahweh y su pueblo. Bien, entonces ya no nos aplica, ¿verdad? Ahora en Éxodo capítulo 32, vamos llevando la cronología, ¿eh? En lo que es la adoración llega del 30 al 31, ¿sale? La violación de la ley cuando hicieron el becerro de oro es Éxodo 32 al 33, ¿verdad? Estamos llevando una cronología desde el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Estamos llevando todas de donde parten los mismos mandamientos, las ordenanzas, estatutos o preceptos y los decretos, ¿sale? Estamos llevando una cronología. Entonces, en el Éxodo del capítulo 32 al 33
habla sobre la violación de la ley, el becerro de oro, ¿verdad? Acuérdense cuando Moisés eh, venía con las dos tablas del Edut, del mal llamado testimonio, y venía con Torah, ¿verdad? Con la instrucción que se le dio. Y cuando descendió el pueblo del monte Sinaí, descendió el pueblo, ¿y qué estaba haciendo el pueblo? Estaban adorando al becerro de oro. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés no había confirmado el pacto. Se le habían dado se le había dado los 10 mandamientos, pues los 10 misbot, y se le habían dado las instrucciones de vida. Es decir, las ordenanzas, estatutos o preceptos y los decretos. Se le habían dado a Moisés. Y Moisés ya venía con eso. Ya venía con la ley, pues que venía con Torah completa. Entonces, cuando vio el pueblo que estaba en idolatría, pues esos son los dos primeros mandamientos, los misbot, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? Moisés mejor quebró la piedra, porque si no, el pueblo entraba en juicio, entraba en desobediencia, ¿verdad? Y acuérdese que el pecado de la idolatría es pecado de muerte, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el juicio? ¿Cuál era el decreto para el pueblo? Era la muerte. Por eso Moisés las quebró las tablas antes de que entraran en vigencia. Porque para que entraran en vigencia, Moisés tenía que confirmar el pacto. ¿Cómo? Con derramamiento de sangre, ¿verdad? Sacrificando unos corderitos y rociando con sangre al pueblo, ¿verdad? Para confirmar el pacto. ¿Vale? Entonces, como no se llegaba todavía a confirmar el pacto, lo que hizo, rompió las tablas para que no entraran en vigencia, para que el pueblo, ¿verdad? No se hiciera acreedor a los decretos, al juicio, pues a la sentencia, por haber transgredido Torah. El mandamiento más importante para nuestro Padre es la idolatría. Ese es el mandamiento ese es el pecado, perdón, que nuestro Padre más castiga, la idolatría. Imagínense, era exterminar con el pueblo, ¿verdad? Y no lo terminó, y no lo exterminó en el desierto, ¿verdad? Porque intervino Moisés. Moisés defendió mucho al pueblo. Por eso Moisés al final, ¿verdad? Recibió su castigo, porque de alguna manera Moisés enfrentó a nuestro Padre. Y más que nada, nuestro Padre, no me quiero meter en este tema, pero en realidad quien acompañó al pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida fue Yahshua, conocido en el antiguo pacto como Yahweh Hijo o como el ángel de Yahweh. Pero en realidad era Yahshua el que tenía la comunicación con Moisés, el que le entregó las tablas, ¿verdad? Del Torah, fue Yahshua, ¿sabes? El que se le apareció en la zarza fue Yahshua. El que se le apareció a Abraham en el Mamre, en el encinar del Mamre, fue Yahshua. No fue nuestro padre Yahweh. A nuestro padre Yahweh nadie le conoce. No, imagínense eh, la, la perfección de nuestro padre Yahweh, es decir, la limpieza, mal llamada santidad que tiene nuestro padre Yahweh, que si él pone un pie aquí en la tierra, morimos todos, hermanitos y hermanitas. Porque nuestro Padre es tan perfecto, tan puro y limpio, que no soportaría eh, el más mínimo pecado de nosotros. Moriríamos instantáneamente. Él lo dice. Nadie le ha visto y nadie le verá. No le vamos a poder ver en este cuerpo terrenal. No le vamos a poder ver en este cuerpo terrenal. Donde sí le vamos a poder ver es cuando ya entremos en el milenio con Yahshua. Porque acuérdense que seremos transformados a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo de luz, a un cuerpo limpio, sin pecado. Ahí ya le podemos ver a nuestro Padre Yahweh y a Yahshua nuestro Mashiach. Le podemos ver cara a cara. En hebreo es panay, panay, cara a cara.
Pero en este cuerpo terrenal, no, hermanitos, hermanitas. Si nuestro Padre pone un pie en este mundo, en este planeta Tierra, nos extermina a todos, porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces, no, eh, a nuestro Padre no le podemos ver. Fue Yahshua. Entonces, eh, ¿qué hizo el pueblo? Ya estaba adorando al becerro de oro, que eran las idolatrías que habían aprendido ellos en Egipto. Habían aprendido en Egipto, ¿verdad? Por eso, ¿por qué creen que fue el pacto con Moisés? El pacto con Moisés fue un pacto de obediencia. Es decir, el propósito era, a través de Torah, limpiarlos de todo ese pecado, de toda esa inmundicia, ¿verdad? De toda esa idolatría, de toda esa abominación que cometía el pueblo, ¿verdad? Y que ellos creían que estaban en lo correcto. El pueblo creía que estaban haciendo lo correcto, que lo que ellos hacían, ¿verdad? Era lo correcto. Pero cuando conocieron Torah, se dieron cuenta, ¿verdad? Que nada era correcto. Por eso es que Saulo de Tarso dice que abundó el pecado. Pues claro, porque se dieron cuenta el pueblo, ¿verdad? Eh, que todo lo que hacían estaban transgrediendo Torah. Es decir, que ellos creían que lo que hacían, ¿verdad? Era bueno, cuando era malo, pues, ¿verdad? Es decir, a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le decían malo. Como sucede ahorita, como sucede en la actualidad, hermanitos, hermanitas. En la actualidad, ahí no están nuestros hermanos cristianos que adoran al Jesús, al Dios, al Jehová. Y eso viene de Zeus. Ellos le dan la adoración a Zeus. Y sáquenlo de ahí, ¿eh? Y ellos creen que hacen lo correcto. Lo mismo le pasó al pueblo cuando salieron de Egipto. Ellos pensaban que estaban en lo correcto, allá adorando a dioses paganos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, verdad? ¿Cómo se batalló? ¿Cómo batalló? ¿Cómo sufrió el pueblo para dejar esas idolatrías? Tan es así. Por eso es que duraron 40 años en el desierto. No duraron 40 años en el desierto porque les gustaba vivir en el desierto o porque hubiera comodidades en el desierto. No. Duraron 40 años porque no se podían quitar la idolatría de Egipto. No se podían quitar las abominaciones, las inmundicias, los pecados que traían de Egipto. Por eso, inclusive todos los padres que salieron de Egipto, los padres de familia, murieron en el desierto. Murieron porque no se pudieron quitar la idolatría. ¿Sale? Porque no podían entrar a la tierra prometida con esa idolatría que traían, con esa carga de pecados que traían, con esa cantidad de pecados que traían, no podían entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida tenían que entrar ya limpios, purificados, restaurados. Por eso se les dio Torah, por eso Moisés les dio se hizo el pacto nuestro Padre con Moisés. Eso era un pacto de obediencia de Torah, para que obedecieran Torah, ¿verdad? Y obedeciendo Torah, pues automáticamente, ¿verdad? Ya no iban a cometer los pecados que cometían en Egipto, los pecados que aprendieron en Egipto, ¿verdad? Entonces, por eso lo dice Gálatas 3:19, ¿para qué fue dada Torah? Torah fue dada por la transgresión del pueblo, hasta que viniera la simiente, ¿verdad? Hasta que viniera Yahshua, para que fueran en ese lapso, ¿verdad? Enseñarlos a andar por el camino recto, enseñarlos a dejar esas idolatrías, enseñarles cuál es el camino verdadero, ¿verdad? El camino de la luz y cuál es el camino de la oscuridad, ¿verdad? Para que el pueblo fuera un pueblo kadosh, un pueblo limpio, un pueblo ejemplar, que adoraran a nuestro Padre Yahweh,
Para eso se les dio Torah. ¿Vale? Entonces aquí, ¿verdad? Quería comentárselo, ¿verdad? No nos aplica, por supuesto que no nos aplica, ¿verdad? En la actualidad, nosotros ya estamos en el nuevo pacto, estamos en el cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Que nuestro Padre hizo con Abraham. En eso consiste el nuevo pacto, ¿verdad? Y por supuesto que el nuevo pacto estamos en obediencia de Torah, pero estamos viendo precisamente, para eso es este tema, ¿verdad? Por supuesto que Torah no ha sido abolida, Torah está vigente, pero eh, hay que ver qué ordenanzas, qué estatutos o preceptos y qué decretos están vigentes y que nos aplican a nosotros, ¿verdad? Y también ver cuáles ordenanzas ya están abolidas, como estas. Estas están abolidas, ya no nos aplican, ¿vale? Entonces vamos a avanzarle, ¿eh? Porque es mucho, el tema es largo. Dice, ya pues en Éxodo 34, del 34 al 40, ¿verdad? Pues ya se le dieron las segundas tablas a Moisés. Volvió a subir al monte Sinaí 40 días y 40 noches y ya se le dieron las nuevas tablas, ¿verdad? De los 10 mandamientos, los 10 mitzvot y lo que son las instrucciones de vida, es decir, lo que es Torah, ¿vale? Le fueron dadas a Moisés y entregadas al pueblo y ya Moisés, ¿verdad? Sacrificó a los corderitos, derramó la sangre en el pueblo para confirmar el pacto. Ahí ya fue confirmado el pacto, ¿verdad? Pero ya el pueblo, poco a poco, ¿verdad? Empezaba ya a obedecer Torah, empezaba ya a rectificar su camino, empezaba ya a dejar los pecados de Egipto, ¿verdad? Que aprendieron en Egipto, ¿verdad? Para obedecer Torah, ¿sale? Empezaban a restaurarse, pues, a enderezar su camino, ¿sale? Entonces, ahora vámonos ese no nos aplica, ¿no? La segunda tabla, bueno, ya vimos lo que contiene, ¿verdad? Lo que son los 10 mandamientos, eso sí nos aplican, ¿verdad? Y también contiene lo que son las instrucciones de vida, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, lo que vamos a ver de las ordenanzas, estatutos o preceptos y los decretos que nos aplican, ¿sale? Pero ok, ya se le dieron a Moisés la segunda tabla, ¿verdad? Ahí se le dieron ya las instrucciones de vida, ya se le dieron, ¿verdad? Las- los, lo que son las ordenanzas, ¿verdad? Eh, los preceptos o estatutos y los decretos, ¿vale? Eso consta en Éxodo, eh, capítulo 34 al 40. Y ahí termina lo que es el libro de Éxodo. Ahora vamos a pasarnos a lo que es el Levítico, ¿verdad? Bueno, Éxodo en hebreo es Shemot, que significa el libro de los nombres, ¿vale? Y pasamos a lo que es Levítico, en hebreo es Vayikra, ¿vale? Vayikra. Entonces, en Levítico pasamos a lo que son, vienen lo que son las ofrendas, ¿verdad? Eh, la ley de las ofrendas y de olor suave y las que no son de olor suave. Eso lo vemos en Levítico del capítulo 1 al capítulo 5, ¿verdad? Entonces, estas ofrendas de olor suave y las que no son de olor suave ya no nos aplican. Ya no está el templo, ¿verdad? Ya no podemos llevar ofrendas al templo porque ya no existe. ¿Sale? No nos aplica, ¿sale? Entonces, pasamos ahora a lo que es Levítico, eh, capítulo 6, verso del 1 al 7. Te habla de la ley de la ofrenda de expiación y restitución, ¿vale? Era otra ordenanza, era otra ley que había en Torah, que hay en Torah, más bien dicho, que ya no nos aplica ahorita en la actualidad, porque también estamos hablando de las ofrendas, ¿sale? Pero se las estoy mencionando para que ustedes vean, ¿verdad? Todo lo que había en Torah, todo lo que se tenía que cumplir, ¿verdad? Esta es la ley de la ofrenda de la expiación y la restitución, ¿verdad?
Bien, pasamos al siguiente del Levítico, del capítulo 6, verso 8 al capítulo 7, verso 38. Ahí te habla de la ley de las ofrendas. Por ejemplo, las ofrendas del sacrificio, mal llamado holocausto, de la oblación, del pecado, de la expiación y de paces, ¿verdad? Todas esas eran, ¿verdad? Un tipo de ofrendas, ¿verdad? Para cada uno dependiendo, ¿verdad? Si era dependiendo del sacrificio, para que si, eran ofrendas para sacrificar, ¿verdad? Para nuestro Padre Yahweh, si eran ofrendas para la oblación, ¿verdad? Si eran ofrendas, ¿verdad? Si alguien había cometido un pecado, bueno, pues se presentaba una ofrenda, ¿verdad? Para que el pecado le fuera perdonado, ¿vale? Igual para la expiación y también para paces. Ya nada de esto nos aplica, ¿verdad? Ya no hay templo, ya no hay sacrificios de animalito, ya Yahshua vino y él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Por eso esto ya no aplica. Eso sí aplicaba en Torah, ¿verdad? Porque Torah era, eh, Torah era muy estricta. Era imposible, era imposible que el pueblo la cumpliera al pie de la letra. Eso no fue tampoco el propósito de nuestro Padre, porque nuestro Padre sabía que el pueblo no la iba a cumplir, ¿verdad? Por como estaba Torah. Torah es tan limpia, tan pura, tan perfecta, y el pueblo tan imperfecto, ¿verdad? Que era imposible que la cumpliera. No la iba a cumplir. Pero por eso nuestro Padre, ¿verdad? Le dio la opción al pueblo, ¿verdad? De las ofrendas para el perdón de los pecados. Les dio chance al pueblo para que el que pecara podía hacer una ofrenda dependiendo del pecado, ¿verdad? Y para que le fuera perdonado el pecado. Igualmente tenían, acuérdense, el sacrificio, el cordero de Pesa, era para perdón de los pecados del pueblo. Y también el día de la expiación, que se celebra el día 10 del séptimo mes. Es el sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo, ¿verdad? Para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿vale? Bueno, entonces, ya no nos aplica, ya no nos aplica porque Yahshua a eso vino, ¿vale? Ahora vamos a Levítico capítulo 8 al 10. Te habla de la consagración de los Cohenim, mal llamados sacerdotes. Los Cohenim, que son los Leví, conocidos en la Biblia como los levitas, ¿vale? Ya no nos aplica, ya no hay templo, fue derogado, ya el templo ya fue destruido, ¿verdad? Fue derogado el servicio de los sacerdotes y fue derogado, ¿verdad? El sacrificio de los animalitos. Ya no nos aplica esto la consagración, porque antes se consagraban los cohenim, ¿vale? Tenían que cumplir, ¿verdad? Cierto ritual para limpiarse, para purificarse y ser aptos para dar el servicio en el templo. Eso ya no aplica, ¿sale? Ahora, viene un tema aquí, lo que es el Levítico, de Levítico capítulo 11. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Levítico capítulo 11. Te habla ahí, ¿verdad? Te habla de que nuestro padre quería, no, como nuestro padre era un Elohim Kadosh, lo que les comentaba ahorita, era un Elohim perfecto, Kadosh, limpio, puro, sin manchas, sin pecado, con mucho poder, ¿verdad? Con mucha perfección, ¿verdad? En cuanto a limpieza, en cuanto a pureza, ¿verdad? Era muy Kadosh. Entonces, por lo tanto, él quería un pueblo también Kadosh. Él quería un pueblo Kadosh, limpio, puro. Por eso les dio Torah. Por eso les dio Torah, para que el pueblo fuera un pueblo ejemplar, ¿vale? Para que el pueblo fuera un pueblo Kadosh, limpio, un pueblo
que no cometiera pecado, un pueblo justo, un pueblo con Ahabá, mal llamado amor, un pueblo que viviera en shalom. Eso es lo que quería nuestro Padre, ¿sale? Entonces, por eso vienen ya una serie de ordenanzas, una serie de preceptos, de estatutos, ¿verdad? Para nuestro Padre quería a su pueblo Kadosh, un pueblo puro, limpio, sin pecado, ¿verdad? Por eso Él dio ordenanzas hasta de los alimentos, hasta el vestir, ¿verdad? Cómo pensar, cómo, cómo, cómo comportarse el pueblo, cómo respetar los derechos de cada quien, ¿verdad? Entonces, quería perfección en todo nuestro Padre, en todo su pueblo, en todos los aspectos, quería que el pueblo fuera perfecto, que fuera Kadosh, ¿vale? Entonces, por eso viene el de los alimentos, las ordenanzas, ¿verdad? Sobre los alimentos. Voy a decir ordenanza para no repetir, ¿verdad? Ordenanzas, estatutos o preceptos y decretos. Voy a decir ordenanzas, ¿no? Y mandamientos, ¿verdad? Porque ahí sí hay que diferenciar. Una cosa son los 10 mandamientos y otra cosa son las instrucciones de vida, que son las ordenanzas, estatutos o preceptos y los decretos, ¿vale? Entonces, voy a dividir entre ordenanzas y mandamientos, ¿vale? Entonces, aquí en esta ordenanza, nuestro Padre dio ordenanzas específicas para la alimentación del pueblo, ¿vale? Para que no comiera alimento inmundo o alimento impuro, pues, ¿sale? Sino que se alimentara de puro alimento kadosh, alimento puro, alimento limpio, libre de contaminación, libre de impurezas, ¿sale? Por eso Dios ordenó los alimentos, ¿sale? Y eso sí nos aplica, ¿sale? Los alimentos sí nos aplica. Es una ordenanza que está vigente. Esa no fue derogada, no fue abolida. El hecho de que se hayan quitado, que se haya destruido el templo, ¿verdad? Que ya se hayan quitado los sacrificios de los animalitos. Eso no nos impide llevar una alimentación limpia, Kadosh, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener limpio nuestro cuerpo, que es el templo de nuestro Padre Yahweh, ¿vale? O sea, ya no tenemos el templo físico, pero tenemos el templo que es nuestro cuerpo, el templo Roajim, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo y en donde habita nuestro Padre Yahweh a través de la Rúa Yacodé y su Rúa Kadosh. Tenemos la presencia de nuestro Padre, ¿sale? En el antiguo pacto, ¿cómo tenía el pueblo, cómo tenía la presencia de nuestro Padre? Acuérdense. Antes se le llamaba a la presencia de nuestro Padre, ahorita se le llama la Rúa Yacodesh, ¿verdad? Término femenino, que es nuestra madre. Ese es otro tema muy complejo, ¿verdad? Ya luego lo voy a dar, pero quiero dar más información antes de llegar a ese tema porque es muy delicado y muy profundo. Bien, antes la presencia de nuestro Padre con su pueblo se le conocía como la Chequiná. Todavía en Israel se le conoce como la Chequiná. Esa es la presencia de nuestro Padre con su pueblo. Es término femenino, la Chequiná es término femenino. La Rúa Yacodés es término femenino. La paloma que recibió Yacho cuando hizo la inmersión en agua, el mal llamado bautizo con Juan el Bautista, fue una paloma, término femenino, ¿verdad? Pero bueno, es un tema, meternos a ese tema es muy delicado y muy profundo, ¿verdad? Primero voy a darles más información, ¿verdad?
para que crezcan en el conocimiento de Torah y luego ya vemos ese tema, ¿verdad? Una vez que ya estén más cimentados, ¿verdad? En Torah. Pero entonces, el templo, hay que edificarlo, hay que cuidarlo, el templo, pues es nuestro cuerpo, es templo de nuestro Padre Yahweh. Por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, no hay que meterle alimentos impuros, porque entonces estaríamos contaminando el templo, como cuando sucedió, acuérdense cuando sucedió en la época de los macabeos, los macabim, eh, que profanaron el templo, que echaron fuera a los verdaderos Kohenim que servían en el templo, y ellos metieron sus sacerdotes, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Profanaban el templo, comían, fíjate, hacían festines adentro del templo, hacían sus fiestas adentro del templo, hacían sus orgías adentro del templo, comían carne de puerco y todo tipo de animal impuro comían adentro del templo. ¿Y qué hacían? Lo profanaron el templo, lo llenaron de inmundicia, lo contaminaron pues, y eso debemos de evitarlo nosotros, ¿sale? Entonces, claro que nos aplican los alimentos. Nuestros hermanos cristianos dicen que no, ¿verdad? Que ya ellos agarran un verso de Colosenses, capítulo 2, donde Shaul de Tarso le dice a los Goyim, a los gentiles, ¿verdad? Que nadie los juzgue en comida y bebida, en lunas nuevas, en días de reposo, etcétera. Y de ahí dicen nuestros hermanos cristianos, dice, ya ves, que nadie te juzgue en comida y bebida, ya no es necesario la comida y bebida, ya no es necesario celebrar el día de reposo, ya no es necesario celebrar el nacimiento de la luna nueva. De ahí se agarra nuestro hermano cristiano, pero hay mucha ignorancia, hermanitos, hermanitos. Yo a veces me desespero en las redes sociales, ¿verdad? Hay mucha ignorancia, no entienden el contexto. Shaul de Tarso, y no nomás Shaul de Tarso, desde Yahshua. ¿Con quién tenía el pleito Yahshua? ¿Quiénes eran los que cuestionaban a Yahshua? ¿Verdad? ¿Con quiénes se agarraba Yahshua? Se puede decir que a debatir. Con los fariseos, con los saduceos también. Y también en aquel tiempo había los herodianos, también. Pero más con quién? Con los fariseos. Ahorita ahora el fariseísmo de antes, de hace 2000 años, ahora se le llama el rabinato. Entonces Yahshua discutía mucho con ellos. Yahshua les decía, ellos le cuestionaban a Yahshua por ciertas cosas, y Yahshua les decía, bueno, ¿qué dice la Torah de Moshe? Porque Yahshua siempre argumentó con la Torah. ¿Qué dice la Torah de Moshe? ¿Verdad? Y con eso le refutó, con eso lo refutaba Yahshua, con Torah, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes estaba refutando? ¿A quiénes les decía Shaul de Tarso? Miren, también los apóstoles, Yahshua tuvo sus diferencias, ¿verdad? Con los fariseos. También los apóstoles, ¿contra quiénes creen que se enfrentaban? Porque todo aquel que creía en Yahshua, querían venir, ¿verdad? Los hermanos Yaudín y querían, ¿verdad? Imponerles el judaísmo, ¿sale? Es decir, querían imponerle los libros que ellos ya manejaban, como es el Talmud, el Midrash, el Zohar, Kabbalah, etcétera. Querían imponerle eso
a los hermanos que ya habían aceptado a Yahshua en su corazón. Entonces era el pleito de Shaul de Tarso también con los fariseos. Por eso les decía, ¿verdad? A los goyim, a los gentiles, a las ovejas perdidas de las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Eh, que nadie los, que no los, eh, que nadie que no se dejaran influenciar, pues, ¿verdad? Que nadie les juzgara en comida y bebida, en días de reposo. ¿Por qué? Porque no lo celebraban como lo celebran nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Porque hasta para comer ellos, acuérdense, para lavarse las manos tienen un ritual, ¿verdad? Entonces, pero eso es tradiciones de hombre. Cuando ni siquiera saben qué es judaísmo, cuando nuestros hermanos cristianos hablan de que, vea, a cualquiera que vende raíz hebrea le dicen, es que es judaizante. Ni siquiera saben qué es judaizante. Judaizante es cuando Yahshua les decía, ¿verdad? Que ellos seguían tradiciones de hombre. Por eso les dijo en un verso que judaizaban. Porque judaizar es seguir tradiciones de hombre y no seguir Torah. O sea, si tú sigues Torah, si tú obedeces Torah y enseñas Torah, tú no eres judaizantes. ¿Sale? Judaizantes son los que siguen tradiciones de hombre, pero ni siquiera eso sabe nuestro hermano cristiano, ¿verdad? Entonces, el pleito siempre ha sido con nuestros hermanos Yaudín, porque ellos se han querido imponer sus tradiciones de hombre, ¿verdad? Sobre lo que es Torah, ¿verdad? Entonces, todo lo que se convertían a Yahshua era el pleito con los hermanos Yaudín, porque los hermanos Yaudín le querían imponerles tradiciones de hombre. Y Shaul de Tarso les decía, no, no se dejen influenciar, ¿verdad? Que nadie los juzgue en comida y bebida, en lunas nuevas, en día de reposo, que nadie los juzgue. Porque ¿quién eran los que los juzgaban? Nuestros hermanos Yaudín, los fariseos, pues. Hermanos Yaudín del judaísmo, pues, que se habían convertido a Yahshua. Pero se habían convertido a Yahshua, pero querían imponer las tradiciones de hombre, del judaísmo. ¿Vale? A eso se refería Shaul de Tarso. No a que no comieras, no a que no comieras ni bebieras, no a que no celebraras el día de reposo, no, sí que no, sino que no lo hicieras conforme a lo que decían, conforme a las tradiciones del judaísmo, es lo que decía Shaul de Tarso, ¿vale? Pero no es que Shaul de Tarso no decía que no lo celebraras, ¿verdad? Que lo celebraras, pero no conforme al judaísmo, ¿no? Porque son muy diferentes, ¿sale? Entonces seguimos avanzando. Entonces, alimentos del pueblo sí están vigentes, ¿sale? Y eso hay que, hay que respetarlo y obedecerlo y hay que llevarlo a cabo, ¿sale? ¿Para qué? Para edificación de nuestro templo, para edificación de nuestro cuerpo, que es templo de nuestro Padre Yahweh, ¿sale? Bueno, ahora, ley de la maternidad, ley de la maternidad. Bueno, lo de los alimentos, ustedes ya más o menos lo saben, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos limpios? ¿Cuáles son los alimentos impuros? Lean el capítulo 11 de Levítico y ahí viene todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí viene todo lo que sí podemos comer y lo que no podemos comer. ¿Sale? Bueno, ahora en el capítulo 12 te habla de la ley de la maternidad. Vamos a leer un poquito para entender a qué se debe con la ley de la maternidad. Dice, el 12 capítulo 1 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. ¿Vale? Eh, dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose, purificándose de su sangre. Ninguna cosa limpia o kadosh, santa, dice aquí, llamada santa, tocará, ni vendrá al templo hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija,
será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 76 días estará purificándose o limpiándose de su sangre. ¿Sale? Aquí vienen, en este capítulo 12, ¿verdad? Como dice aquí, habla de la maternidad. Eso nos aplica, ¿verdad? Lo único que no aplica ahorita eh, en el nuevo pacto es lo de la circuncisión al 8º día. A ver, eh, no es que, ahí le va, eh, no es que, ¿cómo le diré? Sea prohibido, no. Quien lo siente en su corazón, el circuncidarse, circuncidar al niño, ¿verdad? Al 8º día, lo puede hacer. Y quien no está circuncidado, aunque no lo haya hecho al 8º día, pero lo siente en su corazón, lo puede hacer. Lo puede hacer, no está prohibido, ¿verdad? Sin embargo, eh, tampoco es, eh, tampoco es prioridad que lo hagas ahorita. A eso se refiere Shaul de Tarso cuando dice que la circuncisión y la incircuncisión de nada sirven, sino lo primordial, dice Shaul de Tarso, ¿verdad? Es aceptar a Yahshua en nuestros corazones, ¿sale? Es arrepentirnos y aceptar a Yahshua en nuestros corazones y a nuestro Padre Yahweh. Eso es lo primordial, ¿verdad? La circuncisión del corazón. Eso es la circuncisión del corazón, aceptar a Yahshua en nuestros corazones, ¿verdad? Nuestro Padre Yahweh y andar en obediencia de Torah, ¿verdad? De esa manera nosotros circuncidamos el corazón. Pues ahorita lo más importante es la circuncisión del corazón, no la del prepucio, ¿vale? Pero también, si alguien lo siente en su corazón y lo quiere hacer la circuncisión del prepucio, lo puede hacer. Metsuya, excelente, ¿verdad? Porque es de bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, porque al final de cuentas, y ese ya es otro tema, ¿no? Pero voy a dar algo porque aquí lo mencioné, la circuncisión. Al final de cuentas, ahí les va. Cuando regrese Yahshua y nos lleve a la tierra prometida, Yahshua nos circuncidará. Estaremos circuncidados del corazón, ¿verdad? Y estaremos circuncidados del prepucio. Porque está la profecía en Isaías 52, versos 1 y 2, ¿verdad? Que dice claramente que jamás volverá a entrar a Jerusalén ningún incircunciso ni inmundo, ¿vale? Ningún incircunciso de corazón, ni de prepucio, ni inmundo, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, si no nos circuncidamos ahorita, nos vamos a circuncidar cuando regrese Yahshua. Por eso Shaul de Tarso no se preocupaba. Shaul de Tarso no se mortificaba por eso. Por eso Shaul de Tarso decía, si llegaste aquí a este camino de Yahshua, incircunciso, quédate incircunciso. Si llegaste circuncidado, quédate circuncidado. No pasa nada, ¿verdad? Porque llegado el momento, él ya sabía, Shaul de Tarso ya sabía, ¿verdad? Que llegado el momento teníamos que ser circuncidados, ¿vale? Pero ahorita no es la prioridad. La prioridad es la circuncisión del corazón, ¿vale? Ese es otro tema, ¿eh? Ahí hay más profundidad, ese tema sobre la circuncisión. ¿Verdad? Yo ya lo tengo en audio, se los voy a compartir más adelante, ¿verdad? Aquí en el canal de YouTube. Ya tengo temas sobre la circuncisión, del por qué Saúl de Tarso dice que, ¿verdad? Que no vale nada la circuncisión o la incircuncisión. Entonces ahí hay un choque de pensamiento, un choque de creencia, ¿verdad? Que muchos creen que sí es necesaria la circuncisión, ¿verdad? Para la salvación. Eh, entonces ahí se contradicen con Saúl de Tarso, ¿verdad? Porque Saúl de Tarso dice que no, ¿verdad? Entonces yo explico a qué se debe esa contradicción, que en realidad no es contradicción, simple y sencillamente no entienden a Pablo, a Saúl de Tarso. Simple y, simple y sencillamente eso es, no entienden a Pablo. Nuestros hermanos cristianos y mesiánicos también, raíces hebreas, no entienden a Pablo. Hasta la fecha no lo han entendido. ¿Sale? Y yo ahí yo lo explico en ese tema de la circuncisión, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Porque está largo el tema. La maternidad aplica para las mujeres, excepto la circuncisión del niño, ¿no? Al octavo día. ¿Vale? La ley de la lepra, en el capítulo 13 de Levítico, del leproso, también aplica, está vigente. Pero fíjense que ahorita, ya en la actualidad, que yo sepa, casi no hay casos de lepra. Sin embargo, si hubiese caso de lepra, yo creo que hay que cumplir, ¿verdad? Con la instrucción aquí que nos da nuestro Padre, ¿verdad? Eh, si tenemos, hay que alejarnos del, ¿verdad? Si tengamos lepra, aislarnos, pues, ¿verdad? Y que alguien de nuestra familia, como sucedió ahora con lo del COVID-19, acuérdense, se aislaban las personas y los familiares le iban y les dejaban comida. Pues igual, en uno de la lepra sería igual. Tenemos que hacerlo igual para evitar la propagación, ¿verdad? Para evitar que se expanda esa enfermedad o ese virus. Entonces sí está vigente, ¿sale? Alimentos, maternidad, lepra, sí están vigentes. Ley de la purificación del leproso. eh, Ahí ya no, ¿verdad? Porque acuérdense que antes, cuando el leproso ya era sanado, ¿verdad? Tenía que llevar una ofrenda a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Una ofrenda de agradecimiento, ¿verdad? Por haber sido sanado de la lepra. Esa ya no aplica porque esa la llevaba al templo, ¿sale? Esa ya no aplica. Ahora lo que sí hay que agradecerle, ¿verdad? Con oración a nuestro Padre, ya no llevándole ofrendas, ¿verdad? Sino eh, en tefilot, en oraciones, ¿verdad? Agradecerle a nuestro Padre, ¿verdad? Que nos haya sanado de la lepra. Eso sí, ahí sí lo tenemos que hacer. ¿Sale? Ya no con ese tipo de ofrenda, con animalito ya no, porque ya eso está abolido, pero sí agradecerle a nuestro Padre, ¿verdad? Con arrepentimiento, con techubá, con perdón, pidiéndole perdón, ¿verdad? A nuestro Padre Yahweh, y agradecerle por habernos sanado. Eso sí lo tenemos que hacer, ¿sale? Entonces sí está vigente. ¿Sale? Tenemos el flujo de semen y sangre. Está en Levítico 15. Este también está vigente, hermanito, hermanito. Nosotros llegamos a tener, en el caso de los hombres, pues, flujo de semen. Hay que, hay que, eh, hay que hacer, hay que seguir la instrucción, ¿verdad? De limpieza. Que es sencillo porque nomás es un día, ¿sale? Y en el caso del flujo de sangre, eh, fíjense, dice, lo vamos a leer en Levítico 15, verso 19. En el caso de los hombres, el flujo de semen es un día, ¿no? Es decir, ya para la noche ya estás limpio, ¿no? Pero hay que seguir las instrucciones, hay que limpiarse, bañarse, tratar de aislarnos en el día, no tocar nada porque lo podemos contaminar. Y ya en la noche ya uno está limpio, ¿verdad? Ya hace su vida normal. En el caso del flujo de sangre, fíjense, del verso 19, capítulo 15 de Levítico dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Sale? Todo aquello que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. ¿Ah? Si alguno dice, bueno, me voy a brincar un poquito, si alguno dice, durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días. ¿Verdad? Para el flujo de sangre sí está hablando de 7 días. Pero para el flujo de semen no, mire, el flujo de semen lo vamos a leer, ¿no? Capítulo 15, 1 dice. Dice, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo.
Toda cama en que se acostare el que tuviera el flujo será inmunda, y toda cosa sobre lo que se sentare será inmunda. Y cualquiera que tocare su cama, eh, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Ah? Entonces ahí lo vemos claro que será inmundo hasta la noche. ¿Sale? Y en el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer, son 7 días por el flujo de sangre. Pero ambos están vigentes. ¿Sale? Están vigentes, no están derogados, ¿eh? Porque lo vuelvo a repetir. Nuestro cuerpo es templo de nuestro Padre Yahweh. Y el templo lo tenemos que cuidar. Tenemos que seguir, ¿verdad? Las ordenanzas de limpieza de nuestro cuerpo. ¿Sale? Para mantener nuestro cuerpo, que es el templo de nuestro Padre, limpio. ¿Sale? Lo más purificado que se pueda. Bien, entonces sí aplica, ¿no? Ahora viene después el día de la expiación. Levítico 16 al 17. Capítulo 16 y 17. Aquí prácticamente se está hablando de la Moed solemne, del día de la expiación, que se celebra el día 10 del séptimo mes. Por supuesto que está vigente. No, no en los términos que estaba vigente, ¿verdad? Cuando estaba el templo. No. Todas las Moed solemnes, y ahorita las vamos a ver en Levítico 23, ¿verdad? Por supuesto que están vigentes. El día de reposo está vigente. ¿Sale? Aunque no tengamos el templo, ya no vamos a ofrecer sacrificios, porque los sacrificios se ofrecían al Cohen Gadol, al mal llamado sumo sacerdote, ¿sale? Y era el que hacía los sacrificios, ¿sale? Bueno, ya se me llegó el final de este audio, ¿verdad? Se va bien rápido la hora. Aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? En el día de la expiación, en Levítico 16, capítulo 16 y 17, ¿verdad? Que tiene que ver sobre la Moed de expiación, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar en este segundo audio video, ¿verdad? De este tema que les estoy compartiendo, ¿verdad? El tema se llama Torá, ley de Moisés, ¿está vigente o está abolida? Ese es el tema. Sale, aquí llegamos al final, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yahudá y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom familia, y nos estaremos viendo en el tercer audio video para continuar con este tema tan importante y tan interesante. Shalom, shalom para todos.